chicos, ahora vamos a conversar de los leiomiomas. Este es un tema bien fácil. Vamos a tocar todos los aspectos para poder responder las preguntas. A ver, empezamos. Los leiomiomas pueden afectar a más de un 80% de mujeres en varias series de necropsias. En otros van a leer más de 50% a 70%. Bueno, eso es variable, porque al final esta patología pasa desapercibida y depende de la serie de necropsias que ustedes revisen. Yo les aconsejo que lo marquen alrededor de 80, ya que es la neoplasia ginecológica más frecuente de la mujer y supone la causa más frecuente de histerectomía. ¿Ya? Muy bien. Estos leiomiomas se deben a mutaciones asociadas en el cromosoma 12, 14, pero también puede haber otros reordenamientos e inclusive se comenta de una leiomiomatosis familiar. Son neoplasias benignas de músculo liso que responden a estrógenos y progestágenos. Responden a los dos, ¿ya? Estos leiomiomas no tienen cápsula, son benignos, muy raros son los que malignizan y pueden crecer en diversos planos del útero. Por eso acá hay una clasificación de los leiomiomas en función del lugar donde se encuentra. Lo más fácil es recordar los tipos como intramural, acá está, intramural, el submucoso, el que crece pegado al endometrio, y el subseroso, el que crece pegado hacia el epimetrio, ¿ya? Sin embargo, tiene grados. Vamos a apuntarlos acá, ¿ya? El 0 es el pediculado. El 1 sería, voy a dibujarlo por acá. Ese es el 1, porque tiene menos de la mitad del mioma submucoso en el miometrio. Este sería el 2, porque tiene más de la mitad del mioma en el miometrio. Este sería 3, porque está todo en el miometrio, pero contacta el endometrio. Acá sería 4, totalmente enterrado en el miometrio, sin contactar con endometrio ni con la serosa o el epimetrio. Este de acá sería un 5, porque tenemos más del 50% dentro del miometrio. Luego acá tendríamos un 6, porque tenemos menos de un 50% dentro del miometrio, es un subseroso. Y este sería un 7, porque es un subseroso pediculado. Y este de acá sería un 8, porque está fuera del miometrio. Esa es la clasificación exacta numérica de los tipos de mioma. Pero vamos a resumirlo a los de acá. Intramural, submucoso, subseroso. Se llama parásito al que no recibe irrigación de la arteria uterina y se llama abortivo al que sale por el canal cervical. ¿Ya? Uno si sale por acá sería abortivo. Ese hay que diferenciarlo, hay que hacer el diferencial con un pólipo cervical. Muy bien, entonces empecemos las características de cada uno de los miomas. Primero recuerden que la ilíaca interna da como una de sus ramas a la uterina, que se encarga de irrigar el útero. Esta uterina, a medida que sube por el epimetrio, da esta arteria que es la arqueada o arcuata. Esta emite unas ramas de 90 grados más o menos, que se conocen como arterias radiales, que atraviesan el miometrio de forma perpendicular. Y cuando llegan al endometrio basal, dan estas ramitas que son las arteriolas rectas del endometrio basal. Y luego, por acción de la progesterona, se desarrollan en el endometrio funcional las arteriolas espirales. En el endometrio funcional, las arteriolas espirales. Entonces, eso nos ayuda para conocer un poco la fisiopatología. Por ejemplo, los intramurales, a medida que van creciendo, no se van a notar, entonces son asintomáticos. El intramural, lo clásico es que no dé síntomas. Si empiezan a crecer lo suficientemente grandes, pueden comprometer esta arteria radial y evitan una buena coagulación al momento del sangrado. Entonces tenemos hipermenorrea como el patrón más frecuente del intramural, o sea, más de 80 mililitros de sangrado. Finalmente, se llegan a palpar masas heterogéneas palpables y en casos mucho más severos ya puede aparecer dolor, sobre todo dismenorrea. ¿Ya? Esa es la clínica típica de un intramural. En cambio, un submucoso
como está en contacto con el endometrio, entonces casi siempre van a debutar con metrorragia. Así que cada vez que ustedes vean una pregunta que les dicen ¿cuál es el mioma que más sangra? El que primero sangra, el que más se asocia a sangrado, es el submucoso, ¿ya? La hemorragia uterina normal, que puede ser metrorrágica, puede ser menorrágica, puede ser hipermenorreica. Puede dar los tres patrones dependiendo de la forma de crecimiento. Así que por ahí no deben estresarse, pero sí recordar que lo usual es que debuten con metrorragia, sangrados no regulares. Muy bien. Luego, si seguimos avanzando, el submucoso también puede dar infertilidad, no importa el tamaño que tenga. Infertilidad se asocia a dolor, también del tipo dismenorrea secundaria, igualito que acá. Dismenorrea, como dijimos. Y bueno, eventualmente, si es que es muy grande, se podría palpar, pero no es lo usual que un submucoso se palpe. Recuerden que el submucoso puede crecer pediculado. Habíamos dicho que el grado 0 es pediculado y este tiene una operación especial, ¿no? Es una miomectomía, pero endocavitaria. Cuando es pediculado se puede hacer una miomectomía endocavitaria que vamos a ver más adelante. Finalmente, el subseroso, como va creciendo poco a poco y tiene todo el espacio pélvico para crecer, al inicio es asintomático. Asintomático. Después, a medida que va creciendo, se van a palpar masas irregulares, típica clínica del subseroso, y va a ir comprimiendo las vísceras pélvicas y va a generar dolor, pero no del tipo dismenorrea, sino un dolor tipo pesadez, porque está comprometiendo vísceras o hasta inclusive puede causar obstrucción, ya dependiendo dónde o sobre qué víscera recae. El problema es cuando crece mucho, usualmente más de 10 centímetros, tiene alto riesgo de torsión, siempre y cuando sea un tipo 7, pediculado, y eso generaría abdomen agudo, ¿ya? Así que esa es la clínica más probable que les pregunten en los miomas. Noten acá, el diagnóstico dijimos que es con ECO-TB. Al inicio la gran mayoría son asintomáticos, ya que ven que el intramural y el subseroso son asintomáticos. Se palpa una tumoración en el intramural y en el subseroso. Habíamos quedado que la manifestación inicial del submucoso era sangrado, pero también puede sangrar el intramural. Pueden dar dolor los tres y el que más da infertilidad es el submucoso. ¿Cuándo podría un intramural dar infertilidad? Cuando sea tan grande que altere la cavidad endometrial. Si es tan grande y empieza a deformar la cavidad endometrial, sí podría dar infertilidad. Muy bien, estos miomas, como van creciendo poco a poco, necesitan mayor aporte sanguíneo. Entonces, si se interrumpe el aporte sanguíneo, se van a necrosar o isquemizar en todo caso, sobre todo en el centro, y va a empezar a formarse una cavidad quística que luego puede hialinizarse. O eventualmente, si la necrosis es mal resuelta, se puede calcificar. Por eso las degeneraciones típicas de los leiomiomas son degeneración hialina y quística en las premenopáusicas, degeneraciones calcificantes que se evidencian en las posmenopáusicas, porque se supone que como es un tumor hormonodependiente ya no debería haber en la posmeno, solamente en la posmeno quedan la calcificación de las malas muertes que tuvo los leiomiomas en la premenopáusica. Lo normal es que a una degeneración hialina un quiste se reabsorba y ahí queda. Pero si queda una necrosis que se calcifica, eso quedará hasta la posmenopausia. Y pregunta de examen, en el embarazo, a partir de la segunda mitad del embarazo, hay alta probabilidad de que los miomas crezcan demasiado rápido, estén demasiado irrigados y den la famosa degeneración hemorrágica, degeneración carnosa o degeneración roja, típico de los miomas en la gestación, a partir de la segunda mitad. Por eso recuerden que los ginecos no operan los miomas durante la gestación. ¿Ya? ¿Qué más podemos recomendar o repasar acá? La degeneración sarcomatosa es muy rara, es menos del 0.5% y si en caso se diera, suele ser por mutaciones severas de genes oncológicos, ¿ya? La degeneración sarcomatosa sería el leiomiosarcoma, el leiomiosarcoma. Y no olviden que este leiomiosarcoma hace rápidamente metástasis
a los pulmones por vía hematógena. Muy bien, ahora conversemos un poquito del tratamiento. Si esta es la lesión orgánica más frecuente, el PAL, ¿no? El leiomioma es lo más frecuente, y si afecta a tantas mujeres, más de 80%, entonces a pesar de ser un PAL y su manejo es quirúrgico, no vamos a operar a todas, pues, ¿no? Entonces la mayoría solo se observan y esperamos que en la menopausia el tumor regresione, porque ya no hay hormonas. Entonces lo que ustedes deben recordar son los criterios de operación, los criterios quirúrgicos. ¿Cuáles son los criterios quirúrgicos? Bueno, que la paciente tenga anemia, que la paciente tenga infertilidad, que la paciente tenga algún tipo de dolor asociado al mioma y que la paciente tenga un mioma grande, usualmente más de 10 centímetros. Anemia, infertilidad, dolor y tamaño son los principales criterios para la miomectomía. Esta es la cirugía de elección, que puede ser por la paroscopía o puede ser por la parotomía, dependiendo de la paciente, ¿ya? Sus características, comorbilidades, etc. Existe un caso especial, ya les dije, que es la resección histeroscópica o miomectomía histeroscópica. Esta miomectomía histeroscópica es endocavitaria y eso se reserva para los miomas submucosos, pero 0 y 1. Los miomas submucosos 0 y 1 pueden ir por resección histeroscópica. ¿Cómo sabemos, Doc, que es un 0 y 1? Le hacemos una ecosonografía o histerosonografía. ¿Qué supone una histerosonografía? Que le ponemos cloruro a la cavidad endometrial, agüita, y de esa forma el transductor se ve mejor. Y acá podemos ver cómo este mioma, claramente, pues sería un tipo, si está contactando con el endometrio, ese sería un tipo 3, pues, ¿no? Porque está en todo el miometrio. Ya no lo podemos operar por resección histeroscópica. ¿Ya? Fue pregunta de examen, ¿eh? Y finalmente, la histerectomía, ya habíamos dicho que es la indicación más frecuente en la mujer por leiomiomas, y eso se hace cuando son leiomiomas múltiples y dejan numerosas cicatrices si se extirparan uno por uno, lo cual contraindicaría el embarazo, así que ya no tiene sentido preservar el útero y lo sacamos. O la otra opción es cuando es una perimenopáusica, que podemos, además de sacar el mioma, sacamos mejor el útero y le aliviamos problemas de riesgo de cáncer de útero. ¿Ya, chicos? Ese es el tratamiento. Si por A o B la paciente no puede entrar a cirugía, el manejo médico es con castración química hormonal, análogos de la GnRH, que sirven para disminuir los pulsos de estrógeno y progestágeno y achicar el tamaño del mioma. Otro manejo puede ser embolizaciones de la arteria que irriga el mioma, también se ha visto que ayudan a reducir su tamaño. Ya está. Ese sería entonces el resumen de los leiomiomas.